Amén. Gracias porque nos permites estar en este lugar y hemos venido con el propósito de expresar nuestra gratitud mediante la alabanza, la oración y el estudio de tu palabra. Amén. Danos tu Santo Espíritu, concédanos tu presencia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Reyes, número 17:2. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo: Amén. Un feliz sábado para todos. Qué maravilloso podernos encontrar en este lugar con el propósito con el cual hemos venido, glorificar el nombre de Dios. Y lo hemos estado haciendo mediante el estudio de la Biblia, el repaso de la escuela sabática, y nos hemos deleitado también escuchando una sección de alabanza. Y ahora vamos todos a cantar para la gloria de Dios. Vamos a glorificar el nombre de Dios cantando. Creo que hemos expresado nuestro sentir mediante estas alabanzas. En esta mañana quiero que hagamos un breve viaje en los 30 minutos que tenemos. En alguna ocasión oí una voz: señores pasajeros, pueden abordar la nave. Entramos al avión. Media hora y el vuelo no despegaba, ya comienza uno a preocuparse, algo está pasando. Afortunadamente o desafortunadamente mi pasaje, mi silla quedaba detrás del piloto prácticamente, muy cerca. De repente sube un hombre vestido con sus manos llenas de grasa. Y escucho cuando le dice: todavía no puede despegar, hay unas fallas. Pues si no hubiera escuchado, no me hubiesen dado nervios, pero al oír sabía que algo mal estaba ocurriendo. Venía con 2 horas de atraso y ahí íbamos a cumplir 1 hora más de atraso en el aeropuerto. 15 minutos más tarde, vuelve el hombre y dice: ahora sí puedes ya despegar. La puerta se cerró y después de que la puerta se cierra ya no hay forma de decir me quedo. Ahora las asistentes, una señorita se levanta y dice todas las instrucciones del vuelo. Yo estaba orando y pensaba, ¿de qué nos sirve que nos diga en caso de una emergencia use un chaleco? Si el tramo que vamos a recorrer no vamos a caer en el mar. Si falta oxígeno, van a caer unas cámaras. También pensé, cámaras para tener un poquito de oxígeno. Porque el tramo que íbamos a volar era Cali-Tumaco. Y lo único que podíamos contemplar era una zona verde debajo. 1 hora 40 minutos más tarde estábamos aterrizando en el aeropuerto de Tumaco. Y yo dije: gracias, Señor, un milagro más. Cerca a mi lado había un profesor y le dije: profesor, un milagro más. Hemos llegado bien. Así que en estos 30 minutos quiero que hagamos un viaje también, pero no un viaje de zozobra y angustia, un viaje en el cual nos vamos a recrear. Y vamos al Antiguo Testamento. Es un viaje acompañado con un personaje, y para mí es el profeta más grande de la Biblia, el profeta Elías. Elías impactó su generación, impactó las generaciones venideras, sencillamente porque este hombre tenía unas características maravillosas. Era un hombre de propósito, era un hombre de carácter,
de obediencia y de autoridad espiritual. Pero la grandeza no era de Elías. La grandeza venía del Dios de Elías. Y quiero que vayamos al capítulo 17 de Primero de Reyes y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Primero de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi palabra o mi boca lo diga. Llegó luego a él palabra de Jehová que le decía: apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. Así que hizo caso y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne en las horas de la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había lluvia sobre la tierra. Amén. Es un maravilloso relato. Seguramente la mayoría lo hemos leído en muchas ocasiones, pero aquí se describe el poder de un misionero, la vida de un evangelista, la vida de un cristiano. Y quiero decirles en esta mañana que el Dios de Elías es también nuestro Dios. Es tu Dios y es mi Dios. Es el Dios de los misioneros y es el Dios de la iglesia que está orando por los misioneros. Basados en este relato, en este texto que hemos leído, vamos a analizar 4 características que el texto nos menciona. La primera característica es: tenemos a un Dios próximo, muy cerca. Y el texto nos comenzaba diciendo: vive Jehová Dios de Israel. ¿Y cómo se sentía el profeta? ¿Lejos? Cerca. Dice: en cuya presencia yo habito. O sea, para Elías habitar ante la presencia de Dios no era cuando iba al templo, cuando iba al santuario, cuando se reunía para el culto. Está mencionando que para Elías estar ante la presencia era un diario vivir. Vive Jehová, en cuya presencia habito. Que no habrá lluvia, dice, sino solamente por mi palabra. Solo he encontrado 2 relatos bíblicos de 2 hombres que dijeron las mismas palabras: por mi palabra. Pero cuando ellos se referían por mi palabra, estaban siendo el comunicador de un mensaje que venía de parte de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia yo habito. Que no habrá lluvia ni rocío hasta que mi boca lo diga. Elías estaba seguro que él no estaba solo. Elías estaba seguro que tenía un Dios próximo, cerca de él, que es un Dios que da palabra a cada uno de sus hijos. Porque luego el texto dice: y vino a él palabra ¿de quién? De Dios. O sea, lo que él dijo, no lo dijo porque quizás se le ocurrió. Había venido la palabra de parte de Dios. Pero
hay algo interesante. Vino a él palabra de Jehová. Seguramente hay momentos en la vida del cristiano en que nos sentimos solos. Cuando quizás te has sentido traicionado por el mejor amigo, por algún miembro de la familia, has sido decepcionado. Cuando cree que las cosas no van bien, cuando tus planes o tu trabajo no va de la mejor manera, cuando las situaciones no fueron como tú esperabas, como tú creías, como tú pensabas. Pero aquí hay algo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana, que Dios nunca está lejos de sus hijos. Elías sentía que Dios estaba cercano, por eso él se atrevió a decir: en cuya presencia yo habito. Aquí hay una enseñanza maravillosa para Elías. Y también es una enseñanza maravillosa para nosotros. Y es que así como Dios estaba próximo para Elías, ¿lo estará también con nosotros? Amén. Claro que sí. Está muy cerca de nosotros. Él también quiere que nosotros lo consideremos de igual manera. Pero también Él quiere que estemos cerca con aquellas personas con las cuales compartimos la palabra. Es decir, no transmitimos un mensaje a control remoto. Compartimos un mensaje porque estamos cerca de las personas con las cuales estamos estudiando. Estamos cerca con las personas que tienen la necesidad del pan espiritual. Seguramente puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de estudio. Quizás puede ser con la persona que compartimos a diario un trabajo, con la persona que nos relacionamos, con nuestros hermanos que quizás un día se gozaron en este lugar, pero quizás hoy no lo están. Con esas personas necesitamos también nosotros estar cerca. El Dios de Elías es nuestro Dios, que está próximo, pero también, aparte de estar próximo, es un Dios ¿de qué índole? Protector. Es lo que encontramos en el versículo 2 y 3. Vino a él palabra de Jehová, pero la palabra de Jehová era: vete de aquí, escóndete. ¿Qué estaba haciendo Dios? Protegiéndolo. Y le da todas las indicaciones donde debía estar. ¿Quién había enviado a Elías a dar el mensaje al rey Acab? Dios. ¿Y quién le estaba dando ahora las indicaciones para ocultarse? Ese mismo Dios. Es Dios próximo, es un Dios protector. Llegó a él palabra de Jehová: apártate y escóndete. Quizás tú te estás preguntando, ¿pero qué clase de Dios es este protector? Primero lo envía a dar un mensaje y luego le dice: corre, escapa, escóndete. Ahora la pregunta que surge es: ¿acaso Dios no lo podía ocultar y proteger donde estaba? ¿Acaso Dios no podía enviar miles de ángeles si fuese necesario para cuidar a Elías y ocultarlo del peligro? ¿Por qué Dios tuvo que decirle que se fuera, que se ocultara, que se escondiera en otro lugar? ¿Tú ves a un Dios protector haciendo aquí alguna labor especial? ¿Por qué no envió ángeles? ¿Sería difícil para Dios esconder al profeta allí mismo donde dio el mensaje? Seguramente que no. Pero recordemos algo. Aquí en este relato del capítulo 17 es la primera vez que vemos a Elías en escena. Había salido del anonimato. No hay ningún registro anterior de este hombre. Y ahora Elías es un hombre público. Es un hombre buscado. Es un hombre a la cual se da la orden: hay que capturarlo, hay que tomarlo, hay que buscarlo.
Dios estaba formando a un profeta para los proyectos venideros. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Elías. La protección de Dios está ligada a algo especial y es obediencia. Yo no sé cómo sería este relato si Elías hubiese dicho, no, yo allá a ese lugar no voy, yo me quedo aquí. Pero lo que sí deja ver el texto bíblico es la obediencia del siervo de Dios. Es decir, Dios dijo a Elías, huye, y Elías huyó. Dios le dijo a Elías, escóndete, y Elías se escondió. Dios no nos ha dicho que no nos va a ocurrir nada malo. Pero lo que Dios sí ha dicho es que en cada circunstancia de la vida el cielo tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene algo que enseñarnos, pero la clave de la protección está en la obediencia. Entonces hasta acá tenemos a un Dios próximo, a un Dios protector, pero también tenemos a un Dios proveedor. Porque no solamente le dijo que se fuera, sino que le dio la seguridad, le dio confianza. Y es cuando leemos en el versículo 4 al 7, beberás del arroyo. O sea, ¿qué había Dios ya proporcionado? Un lugar de protección. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Versículo siguiente, versículo 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, tenía el arroyo y estaba bien. Pero el versículo 7 termina diciendo algo. ¿Qué pasó un día? Había carne, había pan, pero no había agua. Mientras estaba bosquejando esto, yo me hice la pregunta, ¿Elías no habrá dudado de Dios? ¿No se habrá preguntado Elías, ¿sería que yo escuché mal? ¿Sería que este no era el sitio porque se me seca la fuente de agua? ¿No sería que Dios me dijo más bien que me fuera al Jordán y no al frente del Jordán? Y Elías hubiese podido cavar, porque mire, cuando un arroyo se seca, si tú cavas allí un hueco, ¿qué va a encontrar? Agua, porque el agua lo que hace es que se profundiza. Pero Elías no cavó ningún hueco para buscar el agua. Elías tenía la autoridad en sus manos. Mira, Elías tenía la solución en sus manos. ¿Recuerdan cuál había sido el mensaje? No volverá a llover ¿hasta cuándo? Hasta que yo lo diga. Ahora, ¿él podía haberlo dicho? Claro que sí. Él tenía la solución. Bueno, no tenía herramienta para hacer un hueco, pues sencillamente hubiese dicho, Señor, envía lluvia. Porque él dijo, cuando yo vuelva a decir, volverá a haber lluvia. ¿Qué aprendemos de esta actitud de este hombre? Seguía confiando en Dios. Él no buscó la solución por su cuenta. Él siguió esperando en el plan de Dios. Dios le dijo, ve al arroyo, y ahí estaba. Ahora, hay algo interesante aquí. Cuando Dios dice, obedece. Elías obedeció a Dios y Dios le proveyó. Seguramente Elías llegó cansado y ahora él comenzó a pensar, y bueno, ¿y cuál va a ser la cena? Cuando llegó a aquel sitio, ¿qué voy a comer esta noche?
Y de repente llegaron los meseros y le trajeron la cena, pan, carne, y allí tenía agua. A la mañana siguiente se levantó pensando, ¿y hoy qué va a ser el desayuno? Y Dios volvió y le envió los meseros, pan, carne, y ahí tenía el agua. Y pasaron los días, y pasaron los días. Pero el versículo 7 ya dijimos, un día hubo pan y carne, pero no hubo agua. Y vuelve a surgirnos a nosotros la pregunta, ¿qué clase de Dios proveedor es este? Le dice, vaya, y ahora lo deja a mitad de camino. Hubiésemos podido dudar. Y quizás Elías hubiese podido dudar porque, recordemos, el apóstol Santiago dice que Elías era semejante a nosotros, sujeto a las mismas pasiones, sujeto a las mismas situaciones y necesidades. Sin embargo, ese Dios proveedor nos está recordando que un siervo de Dios se estaba formando para un ministerio grande. Dios estaba educando a Elías, Dios estaba formando a Elías, estaba formando un predicador, estaba formando un misionero, estaba formando un evangelista que iba a ser útil para muchos sucesos. Y la formación incluía obediencia. Obediencia. Dios lo estaba formando. ¿Cuántas veces quizás a nosotros nos ha ocurrido de igual manera? Hemos tomado una decisión, pero de repente como que las cosas no van bien y comienzan a surgir las dudas. ¿Me habré equivocado? ¿Sería que no debía tomar este paso? ¿Sería que debería hacer algo diferente? Ahora, ese Dios de Elías es nuestro Dios. Amén, es el mismo. Las necesidades nuestras serían similares a las necesidades de Elías, de igual manera. La gran pregunta que surge es, ¿creemos de igual manera como Elías creyó? ¿Obedecemos de igual manera como Elías obedeció? Hace algunos años, ya bastantes, 37 años, yo había tomado la decisión de ir a colportar. Para algunos hermanos saben qué es colportaje. Y yo estaba feliz porque eso era lo que quería hacer. Pero de repente pasó un día y no vendí ningún libro. Pasaron 3 días, no vendí ningún libro. Pasaron 10 días y no había vendido ningún libro. Y entonces el arroyo comenzó a secarse. El arroyo de la economía comenzó a secarse. Pasaron 2 semanas y no había vendido un solo libro. Yo trabajaba todo el día. Hasta que llegó una mañana en que el arroyo se secó. Vivía solo. Me consumí el último pedacito de panela haciendo una colada con el último poquito de harina que tenía. Y busqué en una alcancía y encontré unas monedas de bolívares. Estaba en Cúcuta. Tenía para el transporte de ir de la casa donde vivía a mi campo de trabajo, mas no tenía para regresar. Debía venirme a pie si no vendía. Pero por fe dije, hoy voy a vender, porque tú me dijiste, haga esto y esto estoy haciendo. Se llegaron las 11:30 y no había vendido nada. Nuestra costumbre era que trabajábamos hasta las 11:30. Entonces los 2 compañeros dijeron, vámonos. Yo les dije, no, yo me quedo otro poquito. Pobre pero orgulloso. No les quise decir que no tenía para el transporte. Y entonces se llegaron las 12 del día y no había vendido. La 1 y no había vendido. Yo seguía trabajando. Yo sabía que era una hora no la más adecuada porque la gente está tomando sus almuerzos. Yo le dije, Señor, si tengo que seguir hasta las 5 de la tarde, pero no me voy. De repente llegué a una casa y el Señor dijo, ¿cuánto cuesta la enciclopedia? Vale 2.500 pesos, le dije. Hace 37 años, era como casi 200.000 pesos, yo creo.
Le dije, pero si usted la paga de contado, le voy a obsequiar este libro de recetas de cocina. Y el hombre dice, no, le voy a dar 1.500 y me obsequia el libro de cocina. Y viene de hoy en 8 por los otros 1.000 pesos. Dije, listo, aquí está. Tenía ahora 1.500 pesos en mi bolsillo. Haga de cuenta que tiene 150.000. Ya me fui a la plaza, hice mercado, estaba feliz. Cuando cada uno de nosotros hemos vivido alguna experiencia de creerle al Señor, después de eso, tu fe está más fuerte y tú estás más seguro de ese Dios que te defiende, que te provee, que es tu protector, que está cerca, que experimenta algo especial. Muchas veces nos ha pasado, ¿qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y la gran pregunta que surge es, ¿en quién confiaba Elías? ¿Sería que estaba confiando en los cuervos, en el arroyo, en el pan, en la carne? ¿O estaría confiando en Dios? Pero en esta mañana no es qué pensaba Elías, sino en quién estás confiando tú. ¿En la empresa para la cual trabajas? ¿En tus habilidades? ¿En tu negocio? ¿En lo que sabes hacer? ¿O estás confiando en Dios? Además de tener un Dios que es próximo, que es protector, que es proveedor, también tenemos a un Dios que es prodigioso, que hace milagros, que quiere darte bendiciones en medio de esa escasez. Elías pudo ver cómo se multiplicaba la harina en la vasija de una viuda. En medio de la necesidad y en medio de la escasez, Elías pudo contemplar cómo el aceite no se acabó en la vasija de una viuda. Porque recuerden, si continuáramos leyendo, Dios le dijo, vaya a Sarepta. A 160 kilómetros de distancia, allí hay una mujer viuda que te va a sostener por el resto del tiempo del verano que continúa. Y después de 160 kilómetros, no en autobús, no en un camello, no en un caballo, no en avión, Elías llegó cansado. Y entonces se encontró con la viuda y allí pudo contemplar los milagros que Dios quería realizar y que él los viera. A mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús y ver los milagros de Jesús. De manera especial me llama la atención el milagro de la alimentación de los 5,000. Y a Jesús partiendo un pan y reparte, y el pan no se agotaba y seguía partiendo pan. Pero este suceso del capítulo 17 es un milagro maravilloso. Cómo Dios sostiene a sus hijos. Cómo Dios te sostiene a ti, te protege, te provee y está cerca de ti. Allí en medio de la escasez, Elías pudo contemplar la gloria de Dios, viendo la resurrección de la hija, del hijo, de la viuda. Pero en medio de la escasez, Dios formó a un hombre para que contemplara la gloria. Y como un día cayó fuego del cielo, quemó el altar y todo el sacrificio, y el nombre de Dios fue glorificado por toda una nación. Fue en medio de la escasez donde Elías aprendió a ver que por una palabra Dios volvió a enviar lluvia sobre Israel y las bendiciones vinieron sobre toda una nación. Así que es en medio de la necesidad donde Dios quiere también manifestarte a ti la gloria para que el nombre de Dios sea glorificado. Creemos en un Dios que hace milagros. Pero no es un Dios milagroso, un Dios que hace milagros, no para sorprendernos, sino para que el nombre de Dios reciba la gloria y la alabanza. Yo no sé en esta mañana cuál sea tu situación. Yo no sé en esta mañana qué problema, qué situación tan difícil tú estés pasando. Pero lo que sí sé y lo que sí puedo asegurarte es que el Dios de Elías es tu Dios y es mi Dios. Y que así como
estuvo próximo de Elías, como protegió a Elías, como le proveyó a Elías, como hizo milagro delante de Elías, puede hacer también en tu vida. De eso puedo estar seguro. Tal vez en esta mañana esté predicando para alguien que se ha sentido defraudado, traicionado, quizás en su hogar, en su familia, en su trabajo, con sus amigos. Pero Dios te está recordando que Él está próximo a ti, que está cerca de ti y que tú puedes decir como Elías: vivo ante la presencia de Dios. O tal vez esté predicando en esta mañana para alguien que está en peligro, que está con temor, que tiene miedo frente a las situaciones que están sucediendo, en el cual quizás hay confusión en su mente. Quizás tiene temor de sus hijos, de su hogar, de su negocio, de su empresa. Pero Dios te está recordando que Él es tu protector, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen. O tal vez esté predicando para alguien que tenga problemas financieros, que su arroyo se ha secado a lo máximo y no tiene un trabajo estable, no tiene un negocio estable. Su situación económica ha llegado al máximo de su límite. Que su situación económica ha tocado fondo. Pero Dios te está recordando en esta mañana que Él es tu proveedor. Y por eso quiero recordar el texto del Salmo 37, 25. Fui joven y he envejecido y no he visto al primer justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén con esta maravillosa promesa. Han pasado 37 años desde la experiencia que les contaba, que mi arroyo también se había secado. Pero ese día no pasé hambre. Dios proveyó. Dios quería fortalecer mi fe. Y han pasado 37 años, he estado en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pero nunca me ha faltado el alimento. O quizás esté predicando para algún hermano o una hermana que siente el impulso y el deseo de compartir la palabra, pero tiene temor de hacerlo. No sabe cómo hacerlo. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a entrevistar? ¿Cómo voy a entregar una literatura? ¿Cómo voy a llegar a esa persona? Pues Dios te está diciendo: confíes en mí. Y finalmente, quizás esté predicando para alguien que seguramente se esté preguntando en esta mañana: yo conozco estas historias. Este relato de Elías yo lo he leído en el año bíblico. Yo lo he leído en el culto familiar en mi hogar. Quizás te estés preguntando: yo crecí en la iglesia, yo me he formado en esta iglesia, yo me he bautizado en esta iglesia, pero para mí Dios no está cercano, lo veo muy lejos de mi presencia. Pues permítame decirte, mi apreciado joven o hermano, Dios te está recordando en esta mañana que Él está próximo a ti, que necesita creer, que el Señor te está diciendo: ven a mí. Que el Señor te ha enviado una palabra, así como a Elías. Vino a Elías palabra de parte de Jehová. Y a cada uno de nosotros el Señor nos ha enviado una palabra cuando leemos las Sagradas Escrituras. Y quiero concluir quizás preguntando lo último. Quizás en esta mañana haya alguien que por primera vez o poco tiempo lleva de estar viniendo a este lugar. Y el Señor te está invitando a que confíes en Él, a que creas en el Señor, porque Él es tu protector y Él es tu Salvador. Y en cada circunstancia de la vida, en cada situación de nuestra vida, Dios está cerca para protegernos, para ayudarnos, para proveernos, para asistirnos y para hacer un milagro en tu vida. Así que lo que necesitamos es confiar.
Dios dijo a Elías: ve y escóndete, y él fue. Luego le dijo: ve a Sidón, ve allá a esa región a 160 kilómetros de distancia, y él fue. El mensaje con el cual quiero que nos vayamos en esta mañana es: creámosle al Señor, escuchemos su voz y obedezcamos a su palabra. ¿Creemos en ese Dios protector? ¿En ese Dios que hace milagros en nuestra vida? Claro que sí. Dios nos bendiga, nos conceda gracia y bendición, para que en medio de las situaciones que estemos pasando podamos decirle: Señor, tú lo dijiste y te creo. Y Él va a proveer y Él nos va a dar respuestas de bendición. Dios nos bendiga. Amén. Nuestro bendito y eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque hemos abierto tu palabra y tú nos has hablado a través de ella. Gracias porque en la vida, en la formación de este hombre, tu siervo Elías, podemos encontrar para nosotros también una enseñanza. Porque en medio de las diversas circunstancias de la vida, sabemos que tú estás cerca a nosotros, que eres nuestro protector, que eres nuestro proveedor y que eres prodigioso en cada momento de nuestra existencia. Ponemos delante de ti seguramente en este momento nuestras necesidades, aquellos asuntos que quizás traen tristeza a nuestro corazón, aquellas necesidades, aquellos momentos difíciles por los cuales quizás alguien esté pasando en esta hora. Pero también te queremos dar gracias porque te manifiestas de una manera maravillosa para la formación de nuestra vida espiritual. Porque después de cada uno de estos momentos podemos contemplar tu gloria y solo podemos expresar alabanza a tu nombre, porque podemos contemplar tu misericordia y tu protección. Gracias, Padre, porque nos has permitido disfrutar de los servicios del Santo Sábado en las horas de la mañana. Ahora al regresar a nuestros hogares, llévanos con tu bendición. Concédanos gracia y bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Para el día de mañana tenemos una invitación especial para los hermanos que tengan a alguien que un día se gozó en este lugar, pero quizás hoy no está, para compartir con él mañana a las 3 de la tarde.